Buenos días, tardes o noches, maestro y compañeros. Mi nombre es López Martínez Edgar Emanuel del grupo 857 de la materia Química 4 y hoy les hablaré sobre grupos funcionales. Como parte de nuestra introducción, en este video intentaremos identificar cómo se compone y qué es el ésteres, además de aprender las reglas para nombrar compuestos con este grupo funcional y la manera en que se puede dibujar y o representar. Iniciaremos el tema respondiendo a la pregunta ¿qué son los ésteres? Los ésteres son compuestos orgánicos en los cuales un grupo orgánico reemplaza a un átomo de hidrógeno en el ácido oxigenado. Un oxoácido es un ácido inorgánico cuyas moléculas poseen un grupo hidroxilo, desde el cual el hidrógeno puede disociarse como un ion hidrógeno, hidrón o comúnmente protón. En los ésteres más comunes, el ácido en cuestión es un ácido carboxílico. Por ejemplo, si el ácido es el ácido acético, el éster es denominado como acetato. Los ésteres también se pueden formar con ácidos inorgánicos, como el ácido carbónico origina ésteres carbónicos, el ácido fosfórico ésteres fosfóricos o el ácido sulfúrico. La fórmula general de este compuesto químico es RCO2R o RCOOR. El lado derecho, RCOO, corresponde al grupo carboxilo, mientras que el otro lado corresponde a OR. Los dos comparten un átomo de oxígeno y comparten cierta semejanza con los éteres, ROR. Muchos se preguntarán ¿en dónde podemos encontrar los ésteres? Bueno, los podemos encontrar en nuestra casa, en supermercados, en el tianguis o incluso en el mercado, debido a que el ésteres es uno de los componentes que le da un olor agradable a las frutas, como el de las peras, manzanas o plátanos. Es un producto de la interacción de los ésteres con muchos otros componentes. Asimismo, se los encuentran en forma de triglicéridos. Los triglicéridos, en este caso, serían algunos aceites y grasas. Conforme a los ésteres, existen 4 reglas de suma importancia para nombrar algunos de los compuestos, lo cual le podemos denominar por ahora nomenclatura IUPAC. IUPAC son unas siglas, las cuales dan la definición de la Unión Internacional de Química Pura Aplicada. La regla número 1 dice que los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales del ácido del que provienen. La nomenclatura IUPAC, que ya habíamos mencionado anteriormente, cambia la terminación oico del ácido por oato, terminando con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. Como podemos observar, en las partes subrayadas con rojo cambia a oato y en la parte azul en metilo y etilo termina con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. Todos están unidos al oxígeno como lo marca al final de la regla 1. Finalmente, si leemos, dice metanoato de metilo, etanoato de metilo, propanoato de etilo y butanoato de metilo. La regla 2 dice que los ésteres son grupos prioritarios frente a aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, amidas y haluros de alcanoilo. Estos grupos se nombran como constituyentes, siendo el éster el grupo funcional. Aquí les muestro una ejemplificación de 3-hidroxibutanoato de metilo y 3-hidroxi-4-metil-6-oxohexanoato de etilo. La regla 3 dice que ácidos carboxílicos y anhídridos tienen prioridades sobre los ésteres, que pasan a nombrarse como sustituyentes alcoxicarbonil y posteriormente lo demás.
En estos dos ejemplos podemos ver la representación de la regla número 3 en el sombreado azul de ambos ejemplos. En el primer caso sería ácido 5-metoxicarbonilpetanoico y en el ejemplo número 2 es ácido 5-bromo 4-etoxicarbonileptanoico. Y finalmente, la regla número 4, que es la última, dice: cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato de alquilo para el nombre del éster. En el primer ejemplo podemos observar o emplear la terminación, la cual es carboxilato de metilo, pero antes se tiene que agregar el benceno para así terminar el nombre del compuesto. Y en el segundo tenemos metil ciclohexano carboxilato de etilo. Y como dice el principio de la regla 4, cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal, y eso lo podemos observar en la parte azul. A continuación, queremos hacer la representación o el dibujo de 2-metilbutanoato de metilo. Lo primero que se debe de hacer es identificar la palabra oato, que en este caso está en butanoato. Esto hace referencia a la cantidad de 4 carbonos y después se coloca la cantidad de 2 oxígenos. Ahora vamos con la parte de 2-metil. Sabemos que el último carbono de nuestra fila es el que más sobresale, entonces este se denominará como el primer carbono. Entonces tenemos que ponerlo en el segundo, ya sea arriba o abajo. En este caso yo lo pondré abajo y yo agregaría una rayita y un metil, que en este caso se verá representado como un CH3. Hasta esta parte ya tenemos completo un 2-metilbutanoato. Ahora todavía nos falta agregar el metilo. Si observamos nuestra representación de izquierda a derecha, podemos decir que el carbono número 4 le faltan 3 hidrógenos. Eso significa que al siguiente carbono le faltarían 2 hidrógenos y finalmente al segundo carbono solo le faltaría un hidrógeno. Y ya para terminar nuestra representación hace falta agregar el metilo. Metilo es exactamente lo mismo que metil, simplemente que se acostumbra a agregarle una O, por lo cual se tendría que poner CH3, que representa metilo o metil. De las dos formas es lo correcto. Si no te quedó muy claro el primer ejemplo, ahora te voy a poner otro. El otro ejemplo sería 3-metil pentanoato de etil. De primera instancia tenemos que identificar que si es un ésteres, y esto ya lo sabemos sabiendo que pentanoato termina en oato, como la regla número 1 que ya anteriormente se había mencionado lo indica. La palabra pentanoato quiere decir que debemos de escribir 5 carbonos y en el último carbono se deben de agregar los 2 oxígenos, como lo habíamos realizado en el ejemplo anterior. Como sabemos que nuestro carbono con 2 oxígenos es el principal, se debería decir que es el primer carbono. Después de derecha a izquierda se irán numerando los siguientes carbonos. Ahora vamos a agregar el 3-metil. El 3-metil tendría que ser en el tercer carbono. El tercer carbono de derecha a izquierda sería este. Entonces se le debe de agregar una raya y abajo un carbono y 3 hidrógenos. De esa manera ya logramos tener el 3-metil. Una vez concluido el paso anterior, ahora debemos de agregar los hidrógenos a los carbonos. El quinto carbono se le agregarían 3 hidrógenos, al cuarto carbono se le agregarían 2 hidrógenos, al tercer carbono solo se le agregaría 1 y al segundo se le agregan 2. Y para concluir el ejercicio, lo único que nos falta agregar es el etil. Para el etil lo que se tienen que hacer es agregar 2 carbonos después del carbono con 2 oxígenos. El primer carbono se le agregarán 2 hidrógenos y al segundo carbono se le agregarán 3. Ya no me alcanzó la hoja, pero así se tiene que representar.
Y aquí concluimos el video de hoy. Espero que haya sido de tu utilidad, que en algún momento lo llegues a utilizar y que tengas un buen día. Gracias por escuchar.